Bienvenidos a lección 15 de Filipenses, pensar y actuar como cristianos. Filipenses 4, 8 a 9. Esta noche tenemos un nuevo miembro de nuestro equipo, David Booth. David es un predicador. Él ha predicado casi 25 años. Pero él quiere aprender cómo predicar en español. Entonces, él va a empezar esa lección y entonces yo voy a continuar al final. David, si tú quieres empezar, es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, lección número 15, pensar y actuar como cristianos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Para vivir la vida cristiana, uno debe pensar con claridad y actuar con rectitud. El que piensa sin actuar es como un cazador que apunta su escopeta, pero jamás dispara. Uno que actúa sin pensar es como el cazador que dispara sin apuntar. Tanto el pensar como el actuar son abordados en el texto de este estudio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Versículos 8 y 9. Pensar como cristianos. Capítulo 4, versículo 8. El versículo 8 comienza con la frase, por lo demás. Esto puede significar que Pablo estaba preparándose para concluir la carta. También podría significar que los versículos 8 y 9 constituyen las observaciones finales de apóstol a la idea que inició en el versículo 4. Muchos autores y oradores usan por lo demás como parte de una secuencia, primero, después y por lo demás. Las palabras que siguen a por lo demás invitan a reflexionar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es esto, en esto pensad. Versículo 8. Características correctas. Los comentaristas y los traductores forcejeran con el significado exacto de los términos del versículo 8. He aquí algunas sugerencias relacionadas Relacionadas. Sí, con la lista inicial de características. Verdadero, de griego alece, significa lo que es auténtico o real. Honesto, del griego semna,
abarca la honestidad y más. En la NASB se lee honrado, en la NIV noble, en la CEV puro, la AB dice digno de reverencia y honrado y decoroso. Gerald Hawthorne escribió, puede que no sea posible traducir Semna con una sola palabra, pero la idea básica de ella es clara. Se refiere a lo elevado, lo majestuoso, lo que levanta la mente de la barato y chabacano, y lo que es noble y bueno y tiene valor moral. Justo, de griego dikae, se refiere a hacer lo que es recto, sea a Dios o al hombre. Puro, del griego agna, se traduce a la vea, la CEV, se refiere a lo que es moralmente puro. En capítulo 1, versículo 17, la palabra es traduce por amor. Amable se traduce de una palabra griega compuesta prosfile, que combina la proporción para hacia, pros con la palabra para amor, fileo. Se refiere a lo que provoca una respuesta de amor. En la AB se lee hermoso y amable. En la NRSV 2 se lee que complace. De buen nombre es la traducción de otra palabra compuesta del griego eufema, que combina el prefijo para bien o bueno con la palabra para dicho o informe, fema, en la que se lee de buena reputación. La palabra se refiere a aquello de lo cual se habla bien, lo que es respetable, elogioso y honrado. Esta lista de cualidades es seguida por dos frases condicionales. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, versículo 8d, la palabra que es traduce por virtud del griego arete es una palabra que también es una palabra para excelencia y se refiere a la excelencia moral en versículo 5. La excelencia que los justos han de mantener en la vida y en la muerte. La palabra griega que significa digno de alabanza es epainos y ainos, que en el Nuevo Testamento es alabanza. Él, en capítulo 4 y en versículo 8, se usa del mismo modo que en capítulo 2, versículo 1, como recurso literario. La idea es esta: si hay alguna virtud, como la hay, y si hay algo digno de alabanza, como lo hay, entonces debéis responder de cierto modo. Ok, gracias, David.
Yo voy a comenzar de aquí. Ponga aquí. Pensamiento correcto. Momentito. Pensamiento correcto. ¿Qué respuesta mandó Pablo? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Énfasis nuestro. Pensad del griego logeseth. Significa considerar cuidadosa y pensativamente. En esto pensad significa haz de ello el tema de vuestra cuidadosa consideración. En la versión CJB se lee, centrad vuestros pensamientos en ello. ¿En qué cosa? En lo que Pablo acaba de enumerar, lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. Analicen nuevamente las definiciones para verdadero, honesto, justo y así por el estilo. Hay bastante coincidencia. Lo que importa no es la definición precisa de palabras específicas, sino la impresión general que deja la combinación de palabras, lo que es bueno e inspirador, en contraste con lo que es mezquino y degradante. Si la exhortación de Pablo se expresara negativamente, podría leerse como sigue: no dejéis que vuestros pensamientos se detengan en lo que es falso, o deshonesto, o impuro, o desagradable, o de mala reputación, o de dudosa moralidad, o indigno. La mente piensa naturalmente en algo. Pablo instruyó a sus lectores a fijar sus pensamientos en lo bueno, no en lo malo, en lo positivo, no en lo negativo, en lo que edifica y no en lo que destruye. Dos grandes descubrimientos de la sociología moderna son que nuestras vidas están gobernadas por nuestros pensamientos y que podemos controlar nuestros pensamientos. Así, toda persona tiene el poder, en un sentido, de controlar su vida. Antes de que los científicos descubrieron estos verdaderos, ellas ya habían sido reveladas en la palabra de Dios. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. En esto pensad, Filipenses 4:8. El ensayista y poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson dijo: un hombre es lo que él piensa durante todo el día. Alguien lo expresó de este modo: el alma está teñida del color de su pensamiento. A esos autores alguien protesta diciendo: pero yo no puedo controlar mis pensamientos. De vez en cuando, malos pensamientos se deslizan en mi mente y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. La primera vez que oí predicar a mi primo, esto fue lo que él dijo acerca de los pensamientos impuros. Son como las aves. No puedes impedir que vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que construyan nidos en tu cabello. Todos tenemos pensamientos que no deberíamos tener. No debemos preguntarnos si los tendremos. Lo que debemos preguntarnos es si los vamos a convertir en obsesiones. A menudo
tengo que poner un alto a los pensamientos negativos y darme yo mismo una lección. Roper, vuelve tu mente hacia algo más constructivo. ¿Es fácil? No, no lo es, pero se puede hacer. He aquí una recomendación que puede ser útil. Escriba Filipenses 4:8 en una tarjeta y téngala a mano. Cuando forcejee con pensamientos destructivos, lea la tarjeta. Pregúntese, ¿hay algo en lo cual puedo pensar que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza? Entre más haga usted esto, más fácil llegará a ser el control de sus pensamientos. Segunda parte, actuar como cristianos. Versículo 9a. ¿Por qué quiso Pablo que sus lectores concentraran sus pensamientos en lo que edificaba? No era un simple ejercicio mental lo que él estaba recomendando. En realidad, él sabía que tales pensamientos darían forma a las acciones de ellos. No basta con pensar como cristianos, también necesitamos actuar como cristianos. En el texto original hay un i, arkai en griego, cerca del comienzo del versículo 9, el cual no se refleja en la traducción a nuestro idioma. Este i conecta estrechamente el versículo 9 con el 8. Pablo estaba siguiendo su pensamiento en el versículo 9. Lo que aprendisteis y revisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacen. Lo que el apóstol dijo, en efecto, fue esto. En caso de que no quedara claro lo que quise decir con lo verdadero, lo honesto, lo justo y demás cualidades, recuerden mi ejemplo, lo que enseñé, lo que viví. Pensad en esto y hacedlo. Enseñanzas correctas. En el versículo 9, Pablo tocó primero 4 aspectos del adoctrinamiento espiritual de los filipenses. Habían oído a Pablo enseñar y predicar. El apóstol no había rehuido de anunciarles nada que fuese útil a sus oyentes. Les enseñó todo el consejo de Dios. Hechos 20, 20 y 27. Habían aprendido la palabra de Dios por medio de Pablo. Comprendían lo que él les enseñó y lo recordaban. También habían visto el ejemplo de Pablo cuando éste demostró en su vida los principios que presentaba. A diferencia de los fariseos, Mateo 23:3 no solo decía, sino que también hacía. Nada ayuda más al entendimiento que un ejemplo apropiado. Lo más importante era el hecho de que ellos habían recibido lo que Pablo decía. La palabra recibido del griego proviene de una palabra compuesta, paralambano, que antepone la preposición para al lado de, para, a la palabra recibir, o griego lambano. Significa recibir al lado de, en otras palabras, aceptar por uno mismo. Era importante que los filipenses oyeran, aprendieran y vieran las enseñanzas de Pablo, pero era aún más importante que recibieran esas enseñanzas para apropiarse de verdades eternas por sí mismos. Ok, una preparación correcta. Después, un momentito, tratando de entrar. Después de decir que los filipenses habían aprendido y recibido lo que les había enseñado,
Pablo añadió esto hacen. Versículo primero, parte B de versículo 9. Hacen es en el lenguaje original una forma de frase. Por lo general, en las epístolas de Pablo, paso denota un hábito, indica el proceso que lleva a cierta realización. La palabra insinúa la repetición de una acción hasta que llegue a ser algo natural. Considéralo como hacer y algo más. Podríamos comprar el término griego como una definición de la palabra practicar, ejecutar repetidamente con el fin de adquirir una destreza. Lo que a menudo limita las capacidades es una aversión a la práctica. A algunos les gustaría destacar en ciertos deportes, pero no les gusta practicar. A algunos les gustaría desempeñarse como cantantes o músicos, pero no les gusta practicar. En una entrevista con un artista y su esposa, este me dijo, el único defecto de él es que no le gusta la palabra P. Cuando notó mi desconcierto, explicó, no le gusta practicar. De un modo parecido, algunos no están dispuestos a cultivar las destrezas de la vida por medio de la práctica. En conclusión, al final del versículo 9, Pablo volvió al tema de la paz y el Dios de paz estará con vosotros. Esta era la bendición favorita de Pablo. Una vez más, no pase por alto la palabra y lo que el apóstol estaba diciendo, en efecto, era esto. Si pensáis como debéis y vives como debéis, entonces el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 7, Pablo habló de la paz de Dios, la paz que Dios y solo Dios puede dar. Ahora los términos se invierten. El Dios de paz, en otras palabras, aquel que es la fuente de paz. En este versículo, Pablo dijo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense a un ciudadano que vive en la seguridad de una ciudad protegida. El versículo 9 añade un detalle a esa escena. Al lado del ciudadano está su protector, el Dios de paz estará con vosotros. ¿No desea usted la paz de Dios y el Dios la paz? Si esto es lo que desea, como se hizo notar al comienzo de este estudio, usted debe pensar con claridad y actuar con rectitud. Ok, ahora es tiempo para discusión, preguntas, otras cosas. Yo voy a pasar el piso, el sueldo a Luis. Buenas tardes, hermano. Tenemos lista el equipo de mujeres. Recuerden que esto es una clase y recuerden que vamos ahora a ver a nuestras mujeres. Minita, ¿dónde está Minita? Minita. Minita, mira. Hola, salud. Pablo enfatiza. Hola, mira. Pablo habla de varias virtudes: verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, excelente, digno de alabanza, como tu marido. Digo, en el versículo 8. Fíjate, mira, ¿no? Ahora, ¿por qué tú crees que Pablo quiere que pensemos en estas cosas? Bueno,
Bueno, Pablo quiere que pensemos en estas cosas, porque el cristiano siempre tiene que estar dispuesto a hacer el bien, siempre hacer lo que Cristo quiere que hagamos, siendo nosotros ejemplos y guiándonos por sus enseñanzas. Que es lo que el Señor quiere, que entre cristianos no hayan discusiones, ni riñas, ni cosas feas y malas, ¿ves? Sino que el cristiano siempre esté dispuesto a amarse, a ayudarse en todo lo necesario. Mira, te voy a ayudar. Digno. Te voy a ayudar. El chisme en la iglesia. Ajá. El chisme en la iglesia. ¿Cómo eliminamos el chisme en la iglesia? Bueno, el chisme se elimina facilito. No dándole oído al chisme. No dándole oído al chisme. Corrigiéndolo. No. Debemos de corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Con lo verdadero. Hermano, tú tienes esta opinión de esta hermana. Ok, vamos a hablar con ella. Para que se lo digas de frente. Exacto. Mira, había una reunión, no sé si Rolando te acuerdas, había una reunión en Ciego de Ávila donde todo el mundo quería decapitar a la Junta Nacional y se pasaron toda la madrugada hasta las 4 de la mañana hablando horrores de la Junta Directiva. Yo no estoy de acuerdo con ellos y para mí es algo antibíblico, es anti todo, pero yo tuve el coraje de decírselo a ellos de frente y se lo escribí en un papel y se lo mandé al mundo entero después de ello. Le dije a los hermanos en ciego, ustedes ya los llamaron a ellos y le dijeron de frente, no. Entonces no tiene sentido que nos pasemos toda la noche hablando de gente por la espalda. Eso es chisme, hermano. No. Todo el mundo se cayó y cuando yo llegué a las tunas me estaba llamando el señor presidente de la Junta Directiva dándome las gracias. Digo, mira, a mí no tienes que darme gracias de nada. Yo actúo por principio. Y es lo que el cristiano debe hacer. Actuar por principio, lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, es hablar de frente. Hay un hermano hablando de otro, vamos a llamarlo. Y eso es todo. Confrontar, hermano. Con amor, como si fuera nosotros mismos. Exacto, hermana. Quiero decirles esto. Ajá. Mira, ponme otra mujer ahí, otra mujer. Ahí vamos. Bien, para allá voy. ¿Cómo tú crees que influyen nuestros pensamientos en nuestras acciones y emociones? ¿Cómo afectan? Ajá, adelante. Adelante. ¿Me escuchas? Adelante, sí te oímos. A ver. Ajá, eso es elemental. De nuestros pensamientos dependen nuestras acciones. Cuando el apóstol Pablo encomienda o insta precisamente a pensar en todo lo digno, todo lo lindo, todo lo puro, es porque sabe precisamente que la mente es quien domina. Es al cristiano, eso es lo primero que debe de cambiar, la mentalidad. Eso es lo que guía prácticamente toda la conducta del cristiano. Mientras usted esté pensando de manera insegura, de manera negativa, usted va a actuar de esa misma forma. Y eso es lo que no quiere ni nuestro Dios, y es en la lección lo que nuestro Pablo precisamente no quiere. Mientras estemos pensando en cosas limpias, cosas puras, cosas positivas, nosotros así vamos a enfrentar nuestra realidad y así será nuestra conducta en la comunidad y en cualquier escenario donde nosotros estemos. Mira, hermano, yo te quiero decir de una forma un poquitico más poética. El exterior físico tuyo le muestra al mundo quién tú eres físicamente, pero tus pensamientos, la forma en que tú piensas, es lo que le muestra el espíritu tuyo que mora en ti. Así tal piensa el hombre, así tal es el hombre. O sea que el pensamiento tuyo es la vestimenta del espíritu dentro de ti. Está buena esa, ¿verdad? Bueno, vamos para otro. Otro. Seida, quita Seida. Seida.
Vamos Hola. para allá. Dime un momento en el que tú piensas en tu vida que las cosas positivas cambió tu actitud o comportamiento. Uy, uy, ¿Quieres que uy. te No me digas nada de tu marido. No, A ver. tú quieres realmente que te cuente el momento en mi vida que sucedió eso. Exacto. Y no de tu marido. No, es una experiencia personal cierta y verdadera. Valga la Adelante. redundancia. El momento en que yo sentí que Dios me había puesto en un ministerio, por así decirlo, en un lugar muy importante para su iglesia, que era tener la iglesia precisamente en mi casa, que fuera la esposa de un predicador. En un principio voy a decir la verdad que no me vi con tal responsabilidad, quizás no me veía yo dignamente para asumir como que la iglesia se reuniera en mi casa y que todas las cosas se hicieran en mi casa. Fue algo muy difícil para mí, no lo niego, porque yo tenía mi propio trabajo, había estudiado para trabajar y para valerme económicamente por mí. Y todo eso tuvo que tomar una decisión fuerte y difícil en mi vida, no fue tan sencilla, pero yo lloraba y hasta un día en que leí en un libro que quizás ustedes lo conozcan, que se llama Una vida con propósito, Amén. y realmente y vi que lo que nos da Dios va a ser por un tiempo, y es hasta que Dios diga, y que uno no debe ser necio de apartar las cosas de Dios y seguir con nuestro camino en nuestra vida secular. Y una serie de consejos que leí en esta Biblia, y junto con mis hermanos, por supuesto, que me acompañaban aquí en la congregación, pude entender. Que me costó lágrimas, sí. O sea, tuve que cambiar mi modo de pensar errado que yo tenía, y ponerme en la mente de Dios y lo que Dios quería de mí. Ese fue un momento clave en mi vida. Y mi pensamiento, vaya, yo digo que cuando puse mi pensamiento en las cosas de Dios, en las cosas que Dios quería de mí, pues mi vida cambió y mis miedos pasaron. Los temores que tenía no tuvieron lugar, nunca llegaron a ser. Y entonces, agradecida de Dios por eso. Y fue un momento importante de mi vida. Mira, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que yo tuve que fue muy traumática. Cuando la epidemia del dengue, mi hijo Luisito cayó ingresado. Estaba muy mal, apenas podía levantarse. Y yo primero me enojé con Dios. Y yo le decía, Padre, yo no soy Abraham, no me lo quites. Y yo estaba muy enojado, muy deprimido. Padre, no me lo quites. Y yo lo veía así como que se me moría. Y se morían muchos niños. Y yo lloraba. Padre, por favor, no me lo quites, no me lo quites. Entonces me doy cuenta que yo no puedo pelear con Dios. Y me doy cuenta que cuando yo le digo, Señor, si te lo quieres llevar es tuyo. Tú me lo prestaste. De todos modos, lloraba todas las noches y lloraba suplicándole por mi hijo. Tú puedes creer que a la tercera noche empezó el niño a recuperarse y sin embargo murieron más de 30 niños alrededor de él. Y yo no sabía cómo reaccionar ni darle gracias a Dios. Y como que el padre dice, no tienes que darme gracias. Yo no te lo regalé, ni te lo di, te lo presté. Y te lo voy a seguir prestando. y quiero decirte que es someterse a la voluntad de Dios. Es difícil. Adelante, la próxima. Ok, Luis, Sí, hermano. está bien, yo quiero decir algo. Adelante, hermano. En esta lección hay una parte que dice, ok, primero, la verdad, tú no puedes controlar qué pensamientos entran en tu mente. Pero tú puedes controlar qué tú haces con esos pensamientos cuando entran en tu mente. ¿Sí o no? Adelante. ¿Sí? Sí. Ok.
Now, mi familia tiene una historia de ansiedad. Yo tengo ansiedad, mi padre tiene ansiedad, mi abuelo tiene ansiedad. Él era un anciano por muchos años. En algún vez, cuando tenemos estrés o tenemos malos tiempos en nuestra vida, es como una obsesión. Si tú no cuidas esos pensamientos, tú puedes obsesar sobre esos pensamientos y puede arruinar tu mente, arruinar como tu ves vida. Pero escucha la fuerza en estas palabras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad lo que aprendisteis y revestéis y oísteis y veísteis en mí, esto hacen, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esta es la verdad. Y yo entiendo más que todo, alguna vez dieron tiempos duros en su vida. Es muy difícil, súper difícil para controlar estos malos pensamientos. Pero como ejemplo en esta lección era, toma una tarjeta, escribe este versículo. Cuando tú tienes un mal pensamiento, quita de tu cartera, quita de tu billetero y lee este versículo. En mi caso, yo aprendí cómo controlar esa ansiedad. Cuando yo tengo pensamientos malos que entran en mi mente, yo voy a empezar a orar inmediatamente. Y yo tengo una oración pequeña. Nuestro Padre en cielos, por favor, quites todos los malos pensamientos de mi mente y llena mi mente con su palabra en su nombre de Jesucristo. Amén. Now, tú practicas Tú practicas la primera vez, alguna vez tú necesitas decir 4, 5, 6 veces para quitar ese pensamiento malo. Pero tú practicas muy pronto, tú vas a ver cuando un mal pensamiento entra en tu mente, tú puedes decir solo a nuestro Padre en cielos, en ese pensamiento sabe, oh, yo necesito salir, no está bienvenido aquí. Este es mi experiencia en mi vida. Este es como yo puedo controlar mis malos pensamientos. Porque todos tienen malos pensamientos. Pero tú tienes control que tú haces con estos malos pensamientos. Yo estoy listo. Lo siento por tomar todo tu tiempo. Mira, hermano, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que yo tuve hoy. Yo estuve en un pueblito que está a 100 kilómetros de aquí para ver a una señora, una hermana de la iglesia que está obesa en un 200%, está en una silla de ruedas, tiene no sé cuántas dislocaciones, pero tiene pensamientos suicidas. Cuando ella me dice que la vida no vale nada, porque y empezamos a hablar de cosas pasadas, ella se pone a llorar y se pone a sufrir por las cosas que ya pasaron. Yo le dije, mira, es muy sencillo, vamos a hacer una cosa. Yo tengo en mi casa la máquina del tiempo. Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a virar. Entonces vamos a arreglar eso. Dice ella, no se puede hacer. Digo, perfecto. Si no puedes hacerlo, ¿por qué vas a seguir sufriendo? Y yo te pregunto ahora, este día, ¿quién te lo regaló? ¿Te lo regala el Señor? Perfecto. Mañana, ¿cómo tú vas a matar el día de mañana? Si tú te pasas, si tú te haces algo a ti, estás peleando contra Dios. ¿Tú crees que tú puedas pelear contra Dios? No puedes. Entonces, mañana se lo dejo al Señor. Hoy vamos a disfrutarlo. Y aquella mujer ha reaccionado de una forma tan positiva que yo me quedé frío. Porque ella vivía en el pasado y vivía en el futuro. Era incapaz de verle. Le dije, mira, si tú vieras las condiciones que mis hermanos viven en Cuba y lo felices que son. Allá cuando hacemos café, es así un poquitito nada más. Porque ellos se toman un vaso y lo compartimos. Allá hacemos esto y esto y esto. Y tú no ves a las mujeres llorando. Tú ves a las mujeres felices porque están felices del día que Dios les regala. Dios me dio vida hoy. Vamos a estar felices hoy.
Y es la palabra del Señor que dice, bástale a cada día su propio afán. Y aquella mujer lloraba y me besaba y me abrazaba, me decía, ay hermano, muchas gracias por venir. Fueron 200 kilómetros, el mejor tiempo, el mejor kilometraje de mi vida. Cuando yo me fui, ella, que no puede ni pararse en silla de ruedas, se paró. Entonces, hermano, ¿nosotros qué vamos a hacer? Llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Ahora, vamos ahora a la otra mujer que me falta. Daisy, mira, hermana, ¿cómo tú piensas algunas formas prácticas para entrenar la mente en lo positivo y lo piadoso? Mi hermano, eso se practica con oración y leyendo la palabra de Dios. Ciertamente ayer yo tuve una experiencia aquí con las hermanas oradoras, madres oradoras por mis hijos, y yo les contaba por una situación que estaba pasando humanamente. Pero Katia y Seida me dieron la palabra correcta, la palabra de Dios. Y entonces en eso pensé. Y hoy me levanté con paz en mi corazón. Amén. Con la paz de Dios en mi corazón, porque practiqué lo que ella me aconsejaba. Estaba pasando por una situación difícil, pero ellas me aconsejaron, me dejé llevar por el consejo de ellas, fui a la palabra, y en la palabra encontré Santiago, primera de Santiago 1. Santiago. Ajá, Santiago. El apóstol Santiago, capítulo 1, verso 24, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado de lo que hace. Amén. Hermana, mira, estamos hablando de maneras, formas prácticas. Me dices una, reunión con los hermanos de la fe. Amén. Dos, buscar ayuda. Buscar ayuda. Si tengo este problema, voy y se lo llevo a mis hermanas. Y tercero, orando. Vamos a orar por este problema. Entonces, alguien más, por favor. Amén. Pero estamos resumiéndolo. Alguien más. ¿Quién viene ahora? Sí, hermano Luis. Andrés, hermano. ¿Qué dice el presidente de la Asociación de Guajiros Cristianos? Uy, tengo para ti, hermano. Tengo para ti, hermano. Sí, conocí a personas de negocios que les interesa lo que vamos a hacer nosotros. No te digo más, para que te reviente la cabeza. Mira. Ajá. Hermano, mire, yo quería hacer una pequeña intervención ahí, ¿no? Adelante. Porque Pablo dice, y recibiste y oíste y viste en mí esto hacer. Vamos a ver en cuanto a nuestro pensamiento y nuestra conducta. Todos, antes de conocer a Cristo, teníamos un pensamiento y una conducta, ¿verdad? El poder del evangelio nos ayudó a transformar. Porque cuando a Pablo, como él pensaba, antes de ser llamado por Dios, ¿cuál era su pensamiento? Perseguir la iglesia, acabar con los cristianos. Cuando Jesús le hace el llamado, su pensamiento se transforma. ¿Y qué es lo que lo transforma? El poder del evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestras vidas debemos tener esto en cuenta, que lo que nos va a ayudar es poner nuestra mente en las cosas de Dios, ¿me entiendes? Pensar en estas cosas es lo bueno, porque verdaderamente cuando yo te lo conocí, el primer día que nos encontramos, yo no tenía confianza en usted, dudaba, se lo digo así. Digo, este hombre viene de allá para acá, ¿qué es lo que quiere hacer aquí? Tantas cosas me dice. Y preguntaba a Rolando, le dije, Rolando, dice Rolando, cuando tú lo conozcas, tú vas a ver qué clase de persona es este hermano. Todo tu tiempo. Y yo tenía mi duda, y como guajiro al fin, que, óyeme, aquí a nosotros no caído a pago a los guajiros. Imagino de confianza. Y yo decía, este hombre, pues, me caerá a pago también esa cosa. Y la iglesia
de Palma Soriano ha sufrido unas cuantas cosas, ¿me entiendes? Y yo de cierta forma estaba prejuiciado. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Voy a orar por este hermano y pidiéndole a Dios porque para que lo que se quería hacer que se lograra, ¿me entiendes? Y me doy cuenta que es verdad que mi pensamiento tenía que cambiar porque no podía existir esa duda. Y dije, bueno, y veo hoy día que las cosas están fluyendo como deben de fluir y me siento contento, me siento gozoso, me siento libre, porque ya no tengo esa carga, esa duda. ¿Me entiendes? Y es así la vida, así como hablamos todos, y nuestro pensamiento tiene que ser lo positivo, lo honesto. Ahora estoy enfrascado en lo que se ha logrado en la escuela, ¿me entiendes? Y en la organización de la iglesia, estamos trabajando en base a eso, y nuestro pensamiento va en función de eso, de todo lo que estamos aquí reunidos, ¿me entiendes? Y estamos contentos con estas cosas. Eso es lo que Mira, quería hermano, decirle. Ahora, si quieres... mira, una de las características del campesino cubano es la honestidad y el decir las cosas de frente. Yo no creo que sea el coraje, sino ni el valor. Es que era mi característica de decir las cosas de frente a la gente. El que era malo, digo, tú no sirves. Al que era bueno le digo esto, y el que estaba cometiendo errores lo llamaba aparte, no lo avergonzaba delante de nadie, lo llamaba aparte. Y yo llamé aparte a muchas personas de frente y le dije, tú esto y esto. Y te voy a decir más, estando en Estados Unidos, me llama Bill Stout y me dice, Luis, ¿para dónde tú vas? Ven con nosotros. Le digo, Bill, yo no soy cola de león, yo soy cabeza de ratón. A mí me gusta andar en Estados Unidos libre. Dice, aquí la CIA va a pensar que tú eres de la seguridad cubana. Digo, bueno, allá en Cuba van a pensar que tú eres de la CIA y a ti sí te van a joder allá. Entonces, pero le dije, pero de todos modos, mira, este es mi recorrido. Cuando yo llego a Dallas, Texas, Bill Estado me llama, Luis, hace falta que vengas por aquí. Digo, pero ¿qué pasa? Dice, ven por favor, por favor. Y aquello me tocó, porque había muchas cosas que él hacía que a mí no me gustaban. Él pensaba que era el obispo del Caribe, que estaba por arriba de todo el mundo. Y yo nunca me sometí a él. Cuando llego allá, resulta que Amiel Pérez estaba ingresada en el hospital, porque de las 4 válvulas, de las 4 bypasses del corazón, de las 4 arterias, 3 tupidas al 100 y una al 75. Y el médico le dijo, lo que te quedan son 3 meses de vida. El cardiólogo, toda la gente de la comitiva de ellos, eran unos cuantos, hicieron así y se fueron. Cuando él me pregunta a mí, ¿tú qué vas a hacer? Le digo, mira, tú no eres lindo para que me guste y la cabeza es buena, pero tú eres mi hermano. Y delante de Dios, mi obligación es quedarme contigo. Aquel hombre lloraba porque él pensaba que todo el mundo lo había abandonado. Lo abandonaron sus amigos, pero no su hermano. Y yo estuve ahí la operación completa y me la zumbé completa. Y digo más, a partir de ese momento, tú te ganas el respeto por lo que haces, no por lo que dices. Todo el mundo, cuando yo vine, me hablaban así, me miraban con los ojos así. Hermano, no por lo que digas, sino por lo que haces. El cristiano es un ser de acción. Aunque no me gusta, porque yo no soporto a este hombre. Pero sin embargo, cuando él cayó en el hueco, yo no puedo ponerle la pata arriba. Yo tengo que coger y darle la mano y sacarlo. Ahora, vamos para el otro. Rubén, ¿se fue la conexión, Rocky? Sí. Sí, hermano. Rubén, Dime. ahí tenemos 2 cosas. Tenemos el Dios de paz y la paz de Dios. ¿Cómo tú me dices esto? ¿Cómo tú me lo explicas? El Dios de paz y la paz de Dios. El Dios de paz Repítame. y la paz de Dios son 2 cosas diferentes. ¿Cómo tú me las explicas? Bueno, el Dios de paz para nosotros es ese Dios en el que tanto nosotros confiamos, que en medio de las pruebas, en medio de todas las situaciones que tengamos que enfrentar en nuestra vida, sabemos que podemos confiar plenamente en Él, porque Él no abandona a ninguno de sus hijos. Él siempre está con nosotros en todo momento y en toda prueba que tengamos que enfrentar en la vida. ¿eh? Y así sucesivamente en todas las demás situaciones de la vida que vienen a nuestra vida, Él está ahí a nuestro lado. Él dice en Romanos, dice que
que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Si confiamos plenamente en Él, Él siempre estará a nuestro lado para darnos una salida en todas las situaciones. Ese es el Dios de paz. Y ahora, la paz de Dios. Ajá. La paz, bueno, la paz de Dios es cuando nosotros, en medio de las aflicciones que tenemos en nuestra vida, tenemos ese regocijo, esa confianza de que no estamos solos, de que tenemos la calma, la tranquilidad, la paciencia, que es lo que no tienen las personas del mundo, que cuando están en una situación desfavorable, pues enseguida se deprimen totalmente. Pero nosotros como cristianos hemos aprendido de que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, ahí está el Señor con nosotros para darnos una salida victoriosa ante la situación que estamos enfrentando. Mira, hermano, hay dos cosas. El Dios de paz. El Dios de paz es el Dios en el que confiamos. Es el Dios al que le encomendamos nuestra vida. Y la paz de Dios es el efecto de someter nuestra vida, someternos al Dios de paz. O sea, uno es la persona de Dios y el otro es el premio que recibimos a cambio de nuestra sumisión a Él. Ahora, 2 más minutos. 2 más. El último. 5. Ajá, Rolando. Rolando, ¿cómo tú piensas que Dios alinea tus pensamientos con su palabra? Bueno, pues, a ver, Dios alinea nuestro pensamiento en su palabra una vez que Con su damos palabra. lugar, Con su palabra. con su palabra. Cuando damos lugar a su palabra en nuestra vida, Él alinea nuestro pensamiento a sus pensamientos. Porque realmente, como ahorita decía Rocky, que nuestros pensamientos no podemos ni controlarlos muchas veces porque nos vienen cosas que no queremos. Pero me gustó mucho esa parte de Rocky porque es algo que es necesario oír. Cuando vienen pensamientos que no son conformes a la voluntad de Dios, que no son los pensamientos del Señor, uno tiene que ejercitar la mente y rápidamente tomar los pensamientos de Dios precisamente para combatir dichos malos pensamientos. Porque es que todos vamos a tener pensamientos que no podemos controlar, pero cuando tenemos la palabra de Dios pendiente en nuestra mente, entonces podemos combatir pensamientos que no vienen del Espíritu, sino de nuestra propia concupiscencia, o sea, pensamientos de la carne. Y tenemos que ser honestos y sinceros. Todos tenemos pensamientos que no son agradables a Dios, pero en el Señor, realmente teniendo en cuenta su palabra, lo combatimos. Y le digo algo más, ahorita Andrea hablaba de ejemplo que él ponía, yo pongo otro. Nosotros vemos que cuando no tenemos decisión para hacer lo que Dios quiere, nos quedamos detenidos, porque tenemos temor, porque no tenemos un pensamiento claro en cuanto a lo que Dios quiere, pero cuando ya abrimos la mente de Dios en nuestra mente, entonces actuamos sin temor, con confianza. Y aquí estamos trabajando precisamente para dar lugar a algo que nosotros por mucho tiempo hemos visto mal, y es la organización de la iglesia, que es lo que decía Andrés, para establecer un gobierno completo. O sea, hablo de un gobierno bíblico, que tengamos los ancianos y el demás cuerpo completo dentro del gobierno establecido por Dios. Y esto permitió, mirando el pensamiento de Dios, que rompiéramos todo temor, que confiáramos en los hombres que Dios ha puesto en nuestra congregación para dar lugar precisamente a tener una iglesia como Él quiere, porque no son mis pensamientos, son sus pensamientos, y esto hizo que rompiéramos el temor de por qué no tener un gobierno completo, o sea, bíblico. Y ya estamos trabajando para establecer nuestros ancianos en este año, y estamos invitando a ustedes a que oren por nosotros por esto, porque queremos realmente hacerlo con la misma dirección de Dios y con la ayuda de Dios. Así que Amén. Creo que nuestros pensamientos se alinean cuando ponemos nosotros nuestro deseo en hacer lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Rolando, Rocky, Rolando, para que nos despida en oración. Ok. Rocky. Amén. Próxima semana Amén. vamos a estudiar. Sí. Próxima semana vamos a estudiar
¿Qué pasa cuando tú puedes controlar tus pensamientos y los resultados? En una pista hay un paz que sobrepase todo entendimiento. Rocky, Amén, amén. un momentico, Rolando. Yo quería decirles algo antes de terminar. Yo estaba hablando en la época que estaba trabajando allá con unos amigos míos que son psiquiatras y me decía, yo no sé por qué ustedes tienen más efectividad que nosotros en la terapia de la psicología. Y yo les dije, porque ustedes confían en el hombre. Nosotros adoptamos la posición de Dios y cuando tú adoptas la posición de Dios, el Espíritu Santo interviene. Y por eso es que tenemos mayor efectividad, porque no es lo que yo diga ni lo que yo haga, es lo que el Espíritu de Dios hace mediante la palabra de Dios, que no se miente. Entonces, adelante, Rolando. Amén. Le pido a orar, hermano. Incluyan en la oración a todos los hermanos que están conectados por WhatsApp. Oremos. Amantísimo Padre, damos gracias, oh Dios, por la oportunidad de nuevamente poder encontrar por este medio con los hermanos Rocky, Luis, y gracias por conocer al hermano David y ser parte de esta enseñanza también junto a nosotros. Para nosotros ha sido un honor conocerlo y escuchar que tiene el deseo de compartir en español, Padre, las enseñanzas que tú le has revelado. Ahora, mi Dios, sé con todos nosotros y tu palabra que ha sido expuesta por tus siervos. Permite, Padre, que podamos retenerla, de ser oidores y hacedores de tu voluntad, Padre, para que de esta manera, mi Dios, podamos, Padre, sentir la paz, de la paz de la que habla el hermano Luis y el hermano Rocky. Te rogamos tu bendición, mi Dios, que nos permite tener una tarde-noche junto a tu espíritu con gozo, Señor, librándonos tú de todo pensamiento perturbador y de toda aquella obra que quite, Padre, o que pretenda quitar el gozo que has puesto en nuestra vida en Cristo Jesús. Sé con todos mis hermanos que están conectados en WhatsApp, con los que se pudieron y con los que no se pudieron, porque sabemos que la conexión en Cuba es un poco complicada, pero a ellos también bendice, Padre. Y bendice a todos tus hijos que desde Guantánamo hasta La Habana, en toda Cuba, hay hermanos, Padre, que están escuchando este estudio. Gracias por todos los hermanos fuera de Cuba que también están conectados. También a ellos asístele y bendígale, Señor. Sé con nuestros hermanos, especialmente por los profesores que tenemos, y que sigan, Padre, compartiendo sus experiencias, su sabiduría con todos nosotros para hacer una iglesia en el mundo mucho mejor, agradable, para cuando tú vengas, te goce, Padre, de encontrar siervos tuyos haciendo tu voluntad. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Guárdanos del mal y perdona por siempre nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.